Bueno, muchas gracias por venir en una tarde tan calurosa. Muchas gracias a la Casa Encendida por acogernos en este evento. Para mí es un placer poder moderar esta sesión introductoria. ¿Se me oye bien? Sí, ¿no? Vale. Y aunque Jesús me ha repetido muchas veces que quiere que participe, para mí es especialmente interesante poder moderar este debate porque vengo aquí a escuchar, sobre todo en una época en la que hay tanta saturación, ¿no? Uno está tan abrumado con la información que le bombardea cada día, con la cantidad de, especialmente tras la invasión rusa a Ucrania, expertos sobrevenidos en cuestiones de conflicto, que realmente es un lujo poder contar con dos personas que saben y que tienen una larga trayectoria digamos, en el campo de los estudios sobre conflictos. Son Pere Ortega, presidente honorario del Centro de Estudios por la Paz y profesor del curso de conflictividad en la Universidad Oberta de Cataluña, y Jesús Núñez, codirector del IECA y, a riesgo de parecer un poco corporatista, lo diré, también compañero de filas ocasional en la revista Política Exterior, donde yo trabajaba anteriormente, y también en el Real Instituto Elcano, donde soy investigador a día de hoy. Pensábamos, para mantener un diálogo un poco ágil, hacer una serie de unas apreciaciones iniciales sobre el estado de, digamos, la política internacional a raíz de este año y de la invasión rusa de Ucrania, para después pasar una ronda de preguntas breves a cada uno de los ponentes, y con la idea de terminar a las 8:30 y tener una breve ronda en la que el público pueda participar. Así que sin más dilación voy un poco allá. Se ha vuelto muy común en los últimos meses, ¿no? Y especialmente desde marzo, hablar de esta expresión del retorno de la geopolítica, ¿no? Como si los conflictos en la política internacional hubiesen estado hibernando durante las últimas décadas y de repente nos hubiésemos encontrado dado de bruces con una realidad desagradable que estamos poco preparados para contemplar. Bueno, a quienes seguimos la política internacional como parte de nuestra profesión, es verdad que esto a lo mejor nos parece una interpretación en ocasiones un poco forzada, ¿no? Como se menciona en la introducción de este curso, nos encontramos hoy en el mundo en una situación en la que existen 34 conflictos armados, 95 situaciones de conflicto, y de alguna forma lo que vemos es que la guerra en Ucrania ha agravado de forma dramática tendencias que ya existían anteriormente, es decir, que no es, digamos, un mundo nuevo, sino que cuestiones como, digamos, la crisis alimentaria, que parece cada día más grave, o el alza de los precios energéticos, dos cuestiones que se han agravado desde febrero, ya existían previamente. Por otro lado, es indudable que nos encontramos ante un momento en el que han cambiado consideraciones claves, empezando por la propia razón de ser de la OTAN, ¿no? De la Alianza Atlántica, una institución que hoy ya se ha vuelto un cliché señalar, ¿no? Como hace 2 años el presidente francés, Emmanuel Macron, dijo que estaba en estado de muerte cerebral, ¿no? Esa alianza, que, digamos, había perdido su rumbo. Pero no solo Macron, sino también, por ejemplo, Angela Merkel, durante la presidencia de Trump, llegó a decir que era el momento de que los europeos tomásemos en nuestras manos nuestro futuro y dejásemos de depender de una relación transatlántica sometida a muchos vaivenes políticos. Parece que ese ya no es el caso, que la OTAN ha salido reforzada de esta crisis y también que de esta crisis se saldrá con un refuerzo del gasto militar europeo, ¿no? Esto sí que son cuestiones que han cambiado dramáticamente desde febrero, como lo es también la propia posibilidad, que parecía una posibilidad real y preocupante en las primeras semanas de la guerra y después digamos que se olvidó parcialmente y ahora se vuelve a retomar, que es la de una escalada militar, ¿no? Una escalada de tensiones entre no solo Ucrania y Rusia, sino los demás socios implicados en esta guerra, ¿no? Prestando apoyo a Ucrania. Bien, a partir de estas consideraciones y en respuesta a esta pregunta básica, ¿no? ¿Ha sido la guerra en Ucrania un parteaguas en la política internacional o simplemente ha agravado tendencias preexistentes? Me gustaría empezar con eso, una primera valoración de la situación internacional. Si quieres, Pere, empezamos por ti y después vamos con Jesús. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por la invitación a la Sociedad OIECA y una previa, porque así el auditorio me situará. Yo soy un investigador que trabaja en temas también de conflictos, pero sobre todo siempre relacionados con la construcción de paz. Y por lo tanto, así va a ser mi intervención en esta mesa y quiero hacer una previa. Y esta previa es que la manera de afrontar los conflictos en
en 1922, no tiene nada que ver con los años 30-40 del siglo pasado y, por lo tanto, nada que ver con las cuestiones relacionadas en España con la guerra civil española o en la lucha contra el fascismo y en la Segunda Guerra Mundial contra Hitler. Lo digo porque este conflicto de Ucrania ha hecho que algunos comentaristas, un investigador, siempre recurra a esos conflictos para defender el derecho a la autodefensa. Y yo creo que han ocurrido suficientes cosas en el mundo, sobre todo tanto en geopolítica, que tiene que ver con la geoestrategia militar y otros conflictos, como también en el pensamiento de cómo abordar los conflictos para que las cuestiones hayan cambiado y mucho, mucho. Y lo digo esto porque yo, que me dedico ya mismo a la construcción de paz, hay que pensar que autores como Luther King, como Gandhi, como Nelson Mandela, como Hannah Arendt, como Johan Galtung, como Shin Sharp sobre todo, son autores que ante los conflictos tienen una visión muy diferente a la de la intervención militar, por lo tanto, a la defensa armada delante de un conflicto. Pues existen muchas otras posibilidades de defenderse de una agresión que no pasan por la vía militar. Por lo tanto, me estoy refiriendo a las posibilidades de una resistencia civil, que en el caso de Ucrania también podría haberse llevado a cabo. Sobre todo porque llevaron a cabo dos revoluciones o revueltas, depende del analista, las cifras de una manera u otra. En 2004 la Revolución Naranja, en 2014 la Revolución del Euromaidan, que fueron pacíficas y no violentas para derrocar un gobierno. Claro que no se trataba de una agresión militar de un país exterior, pero hay que tenerlas en cuenta. Yo solo voy a nombrar una experiencia, que esta sí que fue de intervención militar y que es muy oportuna, porque es una de las mejores experiencias de resistencia civil no violenta delante de una agresión, en este caso también de la Unión Soviética entonces, que es la primavera de Praga en 1968 en Checoslovaquia, cuando los tanques del Pacto de Varsovia invaden Checoslovaquia para derrocar un gobierno que había hecho una opción de construir un socialismo humano. El de Anton Dutsch. Invadieron los tanques soviéticos e inmediatamente se organizó una resistencia civil. Y proclamaron un decálogo, que lo quiero leer, porque esa resistencia civil duró solo exactamente una semana, pero fue de una efectividad brutal. Fijaros el decálogo que fue seguido masivamente por todas las organizaciones civiles, sociales, sindicales. Decía ese decálogo, se llamaba decálogo de la no cooperación. Decía, no sé, no conozco, no diré, no tengo, no sé hacer, no daré, no puedo, no iré, no enseñaré, no haré. Con ese decálogo es imposible que ningún gobierno pueda doblegar a una población civil. Imposible. Fue tanto el caos que crearon con las acciones que determinaban estas frases que habían tropas soviéticas que entraban por una frontera y que como cambiaban las direcciones de las carreteras salían por otra frontera. Porque cambiaban las direcciones de las carreteras, cambiaban las direcciones de las calles. Fue una resistencia civil brutal. Duró una semana, ya lo he dicho, habían secuestrado al gobierno de Dutch, lo tenían en el pleno, y el mismo Dutch, ante las amenazas de que había una represión sangrienta entre la población, pues se paró. Esta es mi intervención primera, y aquí me paro porque no quiero extenderme, aunque si quieres hablamos de Ucrania un poco. Quizás también, pero era la pregunta. Bueno, de Ucrania pensaba en otra pregunta, alargarme más. Bueno, yo diría que la crisis de Ucrania no nos esperábamos nadie, por lo menos yo, la mayoría de los analistas, nadie se pensaba que Vladimir Putin hiciera esa acción de invadir de forma criminal un país soberano y que entrara arrasando a la población civil e intentará conquistar, inicialmente parecía que incluso todo Ucrania. Y además violaba
violaba no solamente el derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas, violaba los acuerdos que él mismo había firmado. No solamente violaba el memorando de Budapest que había firmado, en el cual se afirmaba que se respetaría la soberanía de Ucrania, sino también los acuerdos de Minsk de 2015, en los cuales también se ha afirmado lo mismo. Claro que los de Minsk tampoco los había respetado el gobierno de Kiev, porque también, de alguna manera, esos acuerdos contemplaban que la provincia del Donbass, Donetsk y Lugansk, tenían derecho a, digamos así, a una autonomía, cosa que nunca respetó Kiev, porque ya saben que desde el 2015 ha habido una guerra civil entre el gobierno de Ucrania y las provincias rebeldes de Lugansk y Donetsk. Lo dejo aquí, porque no quiero alargarme. Muy bien. Me añado a tu lista de gente que en absoluto supo ver venir el conflicto. De hecho, yo creo que los dos grandes errores de predicción de prácticamente todos los analistas en este conflicto han sido, primero, no verlo venir, ¿no? Esto es verdad que cuando la inteligencia norteamericana avisaba de que era muy probable una invasión rusa de Ucrania, muchos lo descontábamos como una advertencia alarmista. Yo me acuerdo que en mi caso particular, ¿no?, con el precedente de Irak en 2003, era como una advertencia que guardaba en un cajón y a la que no prestaba atención, y resultó que en este caso sí que acertaron. Y luego otro error, tal vez aún más extendido, fue el de, digamos, sobrevalorar las propias capacidades militares rusas, ¿no? Se asumía que Ucrania tenía los días contados, que en cuestión de 48 horas habría tanques rusos en Kiev, y eso nunca se produjo. Así que me sumo al reconocimiento de que en absoluto vi venir la crisis. Jesús, ¿cómo ves tú? Digamos, ¿ha cambiado, hay un parteaguas en el 24 de febrero o simplemente se agrava la situación previa? Creo que no hay tal parteaguas. Lo decía de alguna forma implícitamente en la presentación y me sumo entonces a lo que tú también creo que apuntabas ya en tu primera intervención. Es más de lo mismo y peor. Por señalar algunos puntos. Pensando en lo que ocurrió a partir del 24 de febrero de este mismo año, un primer elemento que nos indica que no hay nada nuevo es la impotencia y la incapacidad de la ONU para hacer prevención de conflictos violentos. Una ONU que apenas ha reaccionado. El secretario general acaba visitando Kiev cuando llevamos ya más de 60 días de la invasión. Rusia ataca Kiev el mismo día en el que el secretario general está paseando por la ciudad, en una señal de claro desprecio a la ONU. Por lo tanto, primero que podemos señalar es que tenemos la misma ONU impotente e incapaz por falta de voluntad de los países miembros de la organización para darle medios suficientes para cumplir su tarea. Por lo tanto, no es nada nuevo y cabe imaginar que la ONU de aquí no va a salir reforzada, pase lo que pase, a partir del punto en el que estamos. Por otro lado, desde el punto de vista estrictamente militar, tampoco estamos viendo nada que nos suponga un cambio, es decir, choque frontal entre fuerzas militares en el marco convencional, utilizando tácticas y materiales que nos parecían ya anacrónicos. Si recordamos que, por un lado, a Ucrania se le da material que prácticamente teníamos ya en los museos o en los almacenes por parte occidental, y que Rusia está movilizando ahora mismo carros T-62. T-62 quiero decir que se fabricaron en el año 62 del siglo pasado. Por lo tanto, démonos cuenta de la capacidad militar de ese gigante que nos parecía Rusia, en el campo militar al menos, y que ha quedado demostrado que el rey está desnudo. Por otro lado, ningún cambio en el sentido de que lo que estamos viviendo es uno más de esos 34 conflictos, una violación más del derecho internacional violando un territorio soberano, un ejemplo más de violación del derecho internacional humanitario atacando indiscriminadamente a civiles y una violación de las normas más básicas de la guerra utilizando armas y tácticas que están prohibidas, sin dejarnos llevar, yo diría, y creo que es una cosa que se está aceptando con demasiada facilidad. Me cuesta a veces, cuando en estos últimos meses me toca hablar de estos temas en diferentes medios, hacer ver que en toda guerra uno de los ámbitos de la guerra, uno de los frentes de la guerra es la guerra de propaganda. Y la guerra de propaganda la hacen todos los actores implicados. La hace Moscú, ninguna duda, y Kiev, y Washington, y todos los que están al otro lado. Por lo tanto, hay una tendencia generalizada a pensar que
todo lo que hace Moscú es producto del diablo directamente y todo lo que hace Kiev es bueno por naturaleza, como si, ya veremos, no tuviésemos experiencia acumulada de ver las barbaridades que se cometen por parte de cualquier actor combatiente metido en una situación de este tipo. Por lo tanto, ahí estamos ante una situación absolutamente igual a tantas otras que nos muestran que no hay ningún cambio en la utilización de la fuerza militar como último recurso. Y a pesar, en la línea de lo que apuntaba Pera, a pesar de que efectivamente han ocurrido muchas cosas que nos permiten vislumbrar que hay otras maneras de resolver los conflictos que no sea con el choque militar, desgraciadamente parece como si ese día, el día en el que se enseñó lo que había hecho Mandela y lo que había hecho tantos otros, Gandhi incluido, hay unos cuantos que no fueron a clase ese día y que no se la aprendieron. Quiero decir que las reglas de juego que determinan hoy el día en cómo se gestionan las relaciones internacionales y cómo se atienden a los temas de violencia siguen con las mismas pautas que teníamos anteriormente. O sea, no veo que hayamos vislumbrado nada. No digo ahora, digo, en fin, tú hacías referencia, vayámonos al año 2003, a la invasión estadounidense de Irak, y podríamos decir, hombre, pues habría que aprender algo de eso para que no vuelva a ocurrir. Desde entonces hasta hoy hemos tenido más guerras, no es esta la siguiente, sino que ha habido otras, y seguimos con los mismos esquemas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que, a la espera de lo que ocurra, porque no estamos, desde luego, desde mi punto de vista, en el final de esta historia trágica, a la espera de lo que ocurra más adelante, de momento no hay nada en Ucrania que apunte a algo distinto. Lo que sí podemos ver con inquietud quienes estamos en esta parte del planeta es que estamos en el punto ya en el que de una guerra que afecta fundamentalmente a Ucrania en términos estrictamente militares, pero en otros ámbitos, evidentemente económicos, etcétera, ya afecta más allá, no pensemos que esta tiene por qué ser la guerra que desencadene un holocausto nuclear, el fin de la historia, en el sentido de que todavía estamos en una guerra geográficamente muy limitada, que tiene capacidad para contaminar al continente europeo y que ya veremos si va más allá. ¿De quién depende? Sobre todo de Putin, en la medida que él es quien tiene bazas que todavía no ha activado, tanto convencionales como no convencionales, y que por lo tanto nos podría llevar a otro panorama. Pero incluso en eso tampoco estaríamos abriendo nada nuevo, ningún capítulo nuevo, puesto que ya hemos vivido, en fin, Hiroshima y Nagasaki está ahí, por lo tanto en la era nuclear llevamos viviendo desde hace mucho tiempo. Y mientras tanto, en las decenas y decenas de guerras ya ha habido utilización de todas las capacidades militares convencionales que tienen los que entran en juego, y también armas químicas se han utilizado, y es la única excepción la de que el arma nuclear, sabiendo que nos lleva a un suicidio colectivo, afortunadamente podemos seguir vivos porque desde Hiroshima y Nagasaki nadie se ha atrevido a dar ese paso. Sí, desde luego creo que señalas otra predicción que desde luego no se ha cumplido, que es que durante muchos años, cuando se analizaba, ¿no?, los conflictos congelados en la periferia de Rusia y sobre todo después de la intervención militar de 2014, siempre se hablaba, más aún tras las elecciones la votación del Brexit y la elección de Donald Trump, de la capacidad rusa para hacer operaciones híbridas, ¿no? Y digamos que se supone que la siguiente guerra se iba a recurrir por parte de Rusia a un arsenal de medidas híbridas, de desinformación, de ataques cibernéticos, y lo que hemos visto efectivamente son esos tanques de los años 60 y una guerra muy, muy convencional, ¿no? Desde luego otra cuestión que no parecía haberse anticipado. Y me parece que además no son solo las enseñanzas del Movimiento por la Paz las que se están ignorando, sino que además tenemos muy oxidado todo un arsenal de medidas digamos, contención de los conflictos o de contención de las escaladas militares que sí existía durante la Guerra Fría, ¿no?, por el reconocimiento de que Rusia y Estados Unidos, la Unión Soviética y Estados Unidos eran dos superpotencias que tenían que, digamos, enmarcar su competición dentro de una serie de parámetros que permitiesen encauzar, ¿no?, pues una escala de tensión, la figura del famoso teléfono rojo. Ese es un régimen que opera a muchos niveles y que es verdad que lleva a la deriva durante las últimas décadas, ¿no?, con acuerdos puntuales y de última instancia para parchearlo, pero en una situación muy precaria. Es verdad como que parece que este nuevo ciclo geopolítico, dentro de que hay muchísima continuidad, es algo sobre lo que se ha puesto el foco en la opinión pública a raíz de febrero. Sí que quería hacer una pregunta algo más concreta sobre la guerra de Ucrania, pero no tanto en Ucrania, sino sobre sus derivadas fuera del país, ¿no?, que son muy extensas y que solo estamos empezando a contemplar ahora. Es verdad que inicialmente
se consideró que el impacto de esta guerra sería muy notado, muy señalado en el sector energético, ¿no? del consumo energético, de que se dispararían los precios, que habría un problema con el suministro de gas a Europa por esa dependencia del gas ruso. Pero lo que estamos viendo es que la economía rusa no es solo, como se vendía algo despectivamente antes de la guerra, ¿no? una gasolinera gigante, sino que también es clave pues, en la provisión de trigo, ¿no? Las exportaciones rusas y ucranianas de trigo son un 25% de las globales, de fertilizantes, incluso de minerales como el níquel o el paladio, que son vitales para realizar la transición energética, de la que tanto se habla como alternativa a los combustibles fósiles y al gas ruso. Y esto no solo nos afecta en el vecindario, en la Unión Europea, sino que afecta al resto del mundo y muy señaladamente a nuestro vecindario, ¿no? Pienso, por ejemplo, en regiones que tienen una alta inseguridad alimentaria, como es el norte de África, y que tradicionalmente han dependido mucho de las exportaciones de grano ruso pues para digamos, abastecer a sus poblaciones. Por tanto, me gustaría eso, digamos, más allá de lo que pasa en el frente de guerra de Ucrania, ¿cuál sería una valoración del impacto que tiene esta guerra en otras regiones, que con frecuencia se minusvalora? Si quieres, empezamos esta vez con Peras y después pasamos a Jesús. Bien, este no es mi tema, pero es evidente que esta guerra o cualquier guerra afecta muy gravemente a la economía, no solo del país, sino también del mundo entero. ¿Y por qué lo digo? Porque desde que se impuso, después del final de la Guerra Fría, sobre todo, la globalización capitalista, pues la interdependencia entre países es enorme. Es enorme porque ha habido un desplazamiento, sobre todo, de la producción hacia aquellos países que producían de forma más barata. Y, por lo tanto, hemos abandonado la producción de cuestiones que eran estratégicas para los países y abandonando, sobre todo, dos aspectos que me parecen básicos. Uno, la agricultura, la alimentación. Prácticamente no somos autónomos en alimentación, y la cuestión energética, que son las dos cuestiones básicas. A ver, tenemos el ejemplo de las mascarillas. Cuando nos llegó la pandemia, una cosa tan simple como la mascarilla, no teníamos mascarillas en Europa, nadie las fabricaba. ¿Por qué? Porque las fabricaban todas en China y en el sudeste asiático, porque allí eran mucho más baratas. Es un ejemplo de cómo hemos abandonado. No diré que las mascarillas sean una cuestión estratégica importante, como sí es la alimentación y la cuestión energética, pero las dos tendrían que ser cuestiones estratégicas que todos los estados deberían defender, una soberanía alimentaria. En cambio, la propia globalización impuso los monocultivos en la mayoría de los países del mundo y ahora llega una guerra de países que son productores, no solo Ucrania, sino también Rusia, que son productores sobre todo de cereales, que son vitales para la alimentación de otros muchos países que, por cierto, han abandonado cuando antes eran autosuficientes, y provoca pues, una hecatombe como puede provocar. Claro, dirá, bueno, no todos los países tienen materias primas ni tienen posibilidades, porque no tienen ni tierras raras ni esos materiales estratégicos que se necesitan para las nuevas tecnologías, ni tampoco tienen hidrocarburos, por ejemplo. Bueno, de acuerdo, pero han de buscar sus sustitutos, precisamente con las energías renovables, empezar a hacer políticas de Estado para paliar que crisis como esta suman a los países en una hecatombe, porque puede ocurrir. Jesús lo decía, a ver, hasta ahora la guerra está localizada solo en Ucrania, afortunadamente, desgraciadamente para los ucranianos, y de rebote también para el resto del mundo, no solamente de Europa, pero podría extenderse. ¿Por qué no? Cualquier incidente puede que esta guerra se convierta en europea o mundial. Y a ver, los propios militares, que hoy me gusta leerlos porque son mucho más acertados que muchos analistas, lo advierten, porque los militares saben cómo entran en una guerra, pero no saben cómo saldrán de la guerra. Y cualquier incidente que sale digamos, de los cánones que en este momento están produciéndose en la guerra de Ucrania,
podía disparar que esta guerra se extendiera y nos afectaría mucho más de lo que nos está afectando, Por lo tanto, hay que volver. Los Estados se deberían preocupar por la autosuficiencia, sobre todo de aquellos materiales, de aquellos productos que consideran estratégicos, que, insisto, es alimentación y energía. Y en la energía, si no tienes hidrocarburos, tienes que buscar sustitutos que, por lo menos, puedan paliar una crisis energética como la que estamos padeciendo y que se puede acrecentar, nada más. Precisamente una de estas cuestiones, ¿no? con la soberanía, digamos, alimentaria, uno de los retos que se plantea es para las regiones de la cuenca sur del Mediterráneo, ¿no? Donde tradicionalmente siempre ha habido una gran dependencia de trigo muchas veces que viene de Rusia, y donde, claro, las posibilidades de abastecerse domésticamente son muy limitadas. Basta con recordar que la última vez que se produjo un ciclo al alza en las materias primas, en 2011, fue la época en la que se produjo también la primavera árabe, ¿no? Evidentemente por más razones que tenían que ver con la corrupción y el autoritarismo de los gobiernos de la región y la falta de expectativas que eran capaces de satisfacer, o de dignidad básica, pero sin duda una de las espoletas fue precisamente el aumento de los precios de los alimentos, ¿no? Desde esta orilla del Mediterráneo, claro, es difícil no mirar una situación así con algo de inquietud. Es decir, en el sentido, evidentemente es muy positivo un desarrollo como los movimientos por la democracia que se produjeron en 2011, pero digamos que una desestabilización aún mayor de una región de por sí muy frágil nos tomaría ahora un poco con el pie cambiado y, digamos, en un momento en que estamos gestionando múltiples otras crisis. Pero es verdad, y Jesús, tú también de esto has escrito, que es una región, no solo el norte de África, sino también el Sahel, que ya experimenta tensiones importantes. ¿Tú crees como que el cuadro actual va a agravar esta situación y qué se puede hacer al respecto? Así apunta, desde luego, pero también entendiendo que la situación actual, si me coloco justo antes de la invasión de Ucrania, ya era bastante parecida, tanto en términos de crisis alimentaria. La FAO nos lleva diciendo desde el año 2017, con los análisis que hace de mercado, de precios de mercado, que hay un incremento notabilísimo de los precios de las principales materias primas alimentarias en la medida en la que hay un desajuste en la asignación de esos recursos alimentarios. En fin, como nos decía Amartya Sen ya hace mucho tiempo, en las democracias no hay hambrunas, hay alimentos para toda la humanidad. El asunto está en la asignación de recursos alimentarios y, por otro lado, con modelos de monocultivo que han ido generando más insuficiencia alimentaria en países que antes eran autosuficientes. Por lo tanto, es en ese sentido en el que digo muchas veces, mirando para nosotros mismos, para Occidente, que somos corresponsables en la creación de muchos de esos problemas. Y, desde luego, el de las crisis alimentarias, lo que hace Ucrania es agudizarlo, hacerlo más visible, si se quiere. Pero, desde luego, los problemas que ahora mismo tiene Túnez o Egipto o Pakistán o India con el tema de la alimentación no vienen de la guerra de Ucrania, vienen de mucho más atrás, derivados de un determinado modelo. Y si no se modifica el modelo, pues evidentemente con unas brechas de desigualdad que están dejando fuera del mercado y fuera de la posibilidad de satisfacer una necesidad tan básica como la alimentación a muchos, pues evidentemente derivan problemas. Desgraciadamente, si lo miro desde el otro lado de la película, lo que eso genera es mayor inquietud en nuestros propios gobiernos diciendo, uy, qué mal, porque si no comen se van a venir para aquí. Uy, qué mal, porque si no pueden vivir dignamente se van a venir para aquí y nos van a invadir y nos van a quitar lo que es nuestro. O sea, ese planteamiento que lleva a una securitización de la agenda internacional cada vez más acusada, que lo que plantea, por lo tanto, es vallas más altas, muros más altos y más Frontex y más policía para evitar que esa orilla sur del Mediterráneo nos invada, entre comillas. Y si lo digo en términos energéticos, es algo que me choca en estos 3 últimos meses. Parecería que nos hemos levantado el 25 de febrero de este año, nos hemos levantado por la mañana y hemos descubierto, oh, sorpresa, dependemos energéticamente de Rusia. Como si fuera un fenómeno natural, o sea, ese día llueve o no llueve. No, recordemos, en el año 2014 Rusia se anexiona Crimea. Hay una señora que se llama Angela Merkel, que es la jefa del gobierno alemán. Y esa señora podría en ese momento decir, hombre, a lo mejor depender tanto de Rusia energéticamente no es bueno, vamos a empezar a bajar. ¿Qué hizo? No, seguir aumentando la dependencia energética de Rusia en el 2014. Por lo tanto, no nos puede extrañar en el 2022 que Moscú nos tenga cogidos por la garganta en términos energéticos. A lo que voy, por lo tanto, es una vez más al cortoplacismo que nos define, de tal manera que esa dependencia energética no se ha
reducido, sino que se ha aumentado. Y hay países que dependen hasta un 100% de esa energía, de ese carbón, de ese petróleo y de ese gas ruso. Y ahora estamos con un objetivo que parece ya muy claro de eliminar esa dependencia. Mi problema en ese punto es, por un lado, eso que se dice habitualmente, en las guerras pierden todos. No, en las guerras pierden muchos, pero unos cuantos ganan. Y uno de los que está ganando en esta guerra, de forma bien clara, es Estados Unidos. En lo que llevamos de año, España ha dejado de comprarle gas como le compraba a Argelia, que era su primer suministrador. ¿Quién es nuestro primer suministrador ahora mismo? Estados Unidos. ¿Por casualidad? No, Estados Unidos está ahora ofreciendo su gas con precios muy ventajosos para ganar clientes, situándose ya para ese nuevo escenario que viene, en el que dejamos de depender de Rusia, pues pasamos a depender de Estados Unidos. Y por otro lado, teníamos una agenda definida ya de transición energética en la Unión Europea. Me temo mucho que esa transición energética se va a retrasar. ¿Qué es lo primero que ha hecho Alemania para escapar de la dependencia energética de Rusia? Aumentar la dependencia del carbón, porque el carbón lo tiene en su propio territorio. ¿Ese es el camino de la transición energética? ¿Es esa la forma en la que nos habíamos planteado que salimos de un modelo que tiene unas consecuencias, en fin, ya traducidos en refugiados medioambientales y en tantas otras cosas? Pues no parece. Con lo cual, si a eso le añadimos que estamos todavía soportando las consecuencias de una crisis económica del 2008, más una pandemia del 2020, y ahora con la guerra de Ucrania y todas las implicaciones o capacidad de contaminación que puede tener más allá del propio territorio ucraniano, pues, hombre, ¿y si dejamos lo de la transición energética para un poquito más adelante? Porque ahora va a suponer un coste que no podemos añadir a los costes que ya tenemos asumidos. Con lo cual, algo que es una amenaza existencial para la humanidad puede que se quede sin respuesta adecuada hasta más adelante, con lo cual añadimos problemas sin haber resuelto realmente ninguno. Y eso son derivadas de esta guerra, derivadas que esta guerra hace más visibles, la guerra de Ucrania. Una guerra, por otro lado, por el ligarlo con algo por lo que arrancabas antes, Jorge, nos hemos acostumbrado tanto a lo de los talibán 5.0, no sé por cuánto van ya, o el 6.0, da igual, las guerras 3.0. Ucrania nos vuelve a demostrar que guerra 3.0, vale, añadamos ciberataques, pero es cara a cara, carros de combate, artillería, aviación, es lo de siempre. O sea que lo de las guerras limpias, híbridas no híbridas, o híbridas, limpias, entendamos que limpias siempre se plantea en términos de bajas cero, las mías, las del enemigo, las que sean, evidentemente. Por lo tanto, esas guerras muy tecnificadas que nos plantean casi como videojuegos, en cuanto empieza algo como lo que está ocurriendo en Ucrania, comprobamos una vez más que no, que es tragedia humana de muertos, de heridos, de refugiados, de desplazados, más la destrucción física de un territorio. Y esa es la guerra de siempre. Bueno, volveremos a muchos de estos temas que estás tocando, en concreto el del cambio climático, un poco más adelante, pero antes me llamaba la atención que yo creo que tanto lo que comentabas, Jesús, sobre la dependencia del gas, primero de Rusia y después de Estados Unidos, y lo que mencionabas, Pera, de las mascarillas, la producción, ¿no?, en el este de Asia, son dos fenómenos que obedecen un poco a la misma lógica, que es que digamos que muchas veces lo que es económicamente eficiente no es óptimo en términos de seguridad, ¿no? Es decir, económicamente tiene sentido fabricar donde hay economías de escala y los costes de producción son menores, pero te encuentras el día de mañana que tú has perdido la capacidad de reaccionar ante una crisis. Y, por tanto, lo que parece que sí que se ha empezado, bueno, que ya estaba pasando por un momento de mala salud, pero que se ha resquebrajado un poco más, es este, digamos, paradigma de la globalización económica, del mundo interconectado, donde, además, cuando había diferencias políticas, pues esas tiranteces se podían suavizar con los lazos de eso que Montesquieu llamaba el dulce comercio, ¿no? Digamos que las relaciones comerciales contribuyen a encauzar las tensiones políticas, y lo que vemos en muchísimas relaciones bilaterales, en la de Estados Unidos con China, en la de Alemania con Rusia, me atrevería a decir que también en la de España con Marruecos, es que esa apuesta por el comercio como una especie de, bueno, de vector capaz de suavizar las relaciones no se produce, y nos encontramos ante otro mundo, ante otro paradigma. Y eso me lleva un poco a lo que mencionabas antes, Pérez, de las analogías que se usan para abordar este conflicto, ¿no? Muchas de las cuales a veces son muy tramposas. El repertorio histórico al que acudimos siempre tiende a ser, pues, Hitler en el 38, en los Sudetes, ¿no?, un tirano al que hay que parar los pies, o
bueno, analogías con Rusia siempre abundan, analogías con Stalin y la Unión Soviética, y es difícil saber, ¿no?, de qué analogía se emplea para intentar entender una situación. Y esto a veces parece una pequeñez, pero realmente es una cosa muy importante porque sirve para configurarse un mapa imaginario de a qué nos exponemos y por dónde hay que intentar orientarse. Y yo quería, como digamos, llevar esta pregunta no tanto al conflicto de Ucrania como a la política internacional. Es decir, ¿cuál es el paradigma en el que nos encontramos ahora que está, digamos, mundo de la globalización económica se ve bajo apuros y se nos proponen modelos diferentes, ¿no? Hay gente que lleva años hablando de una nueva guerra fría. La administración Biden ahora le gusta usar mucho esta fórmula de las autocracias versus las democracias, fórmula que yo considero un poco tramposa en la medida que se supone que en nuestro campo de las democracias también hay países con credenciales muy dudosos, ¿no?, en defensa de los derechos humanos. Pero desde luego parece que vamos hacia una nueva geopolítica de bloques, ¿no? ¿Cuál es cómo veis vosotros la reconfiguración de este espacio? Si queréis esta vez, vamos al revés, Jesús y luego Pedro. Desde luego, por el camino, yo creo que lo que ha quedado claro, y tú has puesto algún ejemplo, añado alguno más, para mí es siempre ejemplar aquella imagen en la que Clinton, entusiasmado ante los micrófonos, da la bienvenida a la entrada de China a la Organización Mundial del Comercio, porque era el sueño. El sueño era que a través de la integración de China en el comercio mundial, detrás de ese mantra eterno, detrás de la liberalización económica viene la liberalización política. Por lo tanto, China se convertirá en una democracia, compartiremos valores y principios y, por lo tanto, no habrá ya más guerras del tipo que hemos vivido en el siglo XX y todo irá de maravilla. En el caso alemán con Rusia, como has mencionado, Wandel durch Handel, también era lo mismo, será a través del comercio vamos a conseguir el cambio en el que podía ser nuestro adversario y lo dicho, íbamos a un mundo y la globalización se podía concretar en cosas como esa, más allá del ámbito puramente económico, de el mundo entero, fin de la historia, Fukuyama, lo que queda es la expansión a escala universal del modelo democrático occidental y de la economía libre de mercado y por ese camino las guerras desaparecen, viviremos en un mundo más justo, más seguro, más sostenible y estamos en lo que estamos. Por lo tanto, ese modelo se ha quedado invalidado y no tenemos otro modelo. No hay ahora mismo un modelo que digamos que podamos sacar del bolsillo para presentarlo, ponerlo encima de la mesa y tratar de convencer a otro. Creo que no hay forma de ir a una desglobalización, algunos hablan de ponen esa palabra, es decir, como antes comentaba Pera, la interdependencia es tan intensa la que tenemos hoy en día, la autarquía es tan imposible que claramente vamos a seguir interdependiendo unos de otros y eso nos lleva a que efectivamente ese modelo, con más o menos intensidad, yo creo que se va a mantener. Pero sí es posible imaginar que se regionalice, es decir, que China establezca un área de influencia a su alrededor, que Estados Unidos establezca la suya, que la Unión Europea siga soñando con que puede establecer la suya. Por cierto, que eso nos lleva, si nos lleva a la primera cuestión que nos planteabas, lo mismo. ¿Es un parteaguas Ucrania? Pues parece que nos lleva otra vez a lo de zonas de influencia. Y alguien te dice el día de hoy, no, hombre, no, eso de las zonas de influencia es una cosa del siglo XIX, del siglo XX. Pues a mí me parece que es del siglo XXI. ¿Admitiría Estados Unidos que México o Canadá firmaron un acuerdo de defensa con Rusia? Tomando una decisión soberana México, diría, pues tengo intereses con Rusia y firmo un acuerdo de defensa. ¿Lo admitirían esos términos tan ligeros que se quieren aplicar a Ucrania cuando se trata de si se alía o no se alía con la OTAN o con la Unión Europea? Pues Estados Unidos quiere tener su zona de influencia, Rusia quiere tener su zona de influencia y China quiere tener su zona de influencia. Por lo tanto, creo que eso es algo que sí podemos pronosticar hacia el futuro. Es decir, para mí no vamos a una guerra fría, la guerra fría fue lo que fue, había una competencia ideológica, ahora no es tanto una competencia ideológica, sino que desde mi punto de vista es cruda y desnuda voluntad de poder, de dominar más, de poder más. Y como sabemos y la geopolítica nos enseña, todo vacío de poder es aprovechado por el poder más próximo hasta que otro poder igual o superior lo detiene. Pues en eso estaba la OTAN con respecto a Europa y en eso está China con respecto al intento de contención que Estados Unidos le pretende imponer para que no se salga de su espacio más o menos natural. Creo que, por tanto, eso son derivadas que tenemos ya con Ucrania o sin Ucrania, ya estábamos en esa línea. Y ahora mismo, pues lo que sí puedo imaginar es que se intensifique.
recordando también, lo digo porque visto desde aquí o nuestros medios de comunicación creo que nos pueden llevar a engaño, parecería que todo el mundo está contra Rusia. No. O sea, y además Rusia nos ha facilitado el trabajo. Rusia ha publicado un listado de 48 países hostiles. Es decir, todos los países del planeta que han aplicado sanciones económicas contra Moscú o que están suministrando armas a Ucrania pasan a ser países hostiles, 48. Pues en la ONU somos 193. Quiere decir que hay otros 150 aproximadamente, por ir a números redondos, que o bien se ponen de perfil o bien no han aplicado sanciones a Rusia ni están suministrando armas a Ucrania. Por lo tanto, no ven lo de Rusia tan mal. Luego, esto no es el mundo contra Rusia, sino bloques, áreas de influencia y lucha por el poder. Planteas una cosa muy interesante, que es en este mundo de bloques dónde queda lo que se le llama el sur global a veces, que digamos que en esta crisis y muchas veces en sus posicionamientos pues ha mantenido una ambigüedad calculada, en parte porque le parece que es condenable las acciones rusas en Ucrania, pero no considera que sean muy distintas de lo que ha visto hacer a otras grandes potencias, entre ellas Estados Unidos o las potencias europeas en el siglo XIX y XX. Y esto también nos lleva, Pere, aprovecho para pasarte te hago la pregunta también sobre qué paradigmas crees que pueden estar más o menos vigentes y lanzo ahí también en los que había propuesto antes el del atlantismo, ¿no? Que es como una fuerza, digamos, la Alianza Atlántica, que ha recobrado vigor, el vínculo transatlántico, pero claro, que lo hace en unas condiciones muy particulares. Veníamos de un periodo muy duro en la relación transatlántica, ¿no? Bajo la presidencia Trump, que ya venía de otro realmente difícil con la presidenta Bush, ¿no? Que tuvo, digamos, ese paréntesis con Obama, que tampoco estuvo exento de fricciones, y en un contexto en el que a lo mejor en 2024 nos podemos encontrar con el retorno a la Casa Blanca o de Trump o de un proto-Trump, digamos, porque el Partido Republicano de Estados Unidos ya está en las coordenadas que ha fijado Trump entre 2017 y 2021. Por tanto, ¿cómo ves tú este nuevo panorama y si ves algún tipo de paradigma estructurador? A ver, sí, yo creo que hay un reforzamiento de los bloques, un reforzamiento de la OTAN. A ver, ya habéis hecho antes referencia a las manifestaciones públicas de Emmanuel Macron, de la Merkel, de crítica a un organismo que atravesaba crisis, no voy a referirme a ellas, que es la OTAN, y que además el mismo Donald Trump había venido a Europa y había amenazado o había desestimado a sus socios europeos, consideraba que la OTAN ya era un organismo que no servía para los intereses de Estados Unidos. O sea, la OTAN estaba en crisis, la guerra de Ucrania la refuerza, evidentemente. Yo quiero recordar una frase cuando se fundó la OTAN en 1949 que lanzaron algunos analistas atlantistas que decían que la OTAN nacía para tener a Alemania debajo, a Rusia enfrente, y Estados Unidos arriba. Estados Unidos arriba, Alemania debajo y Rusia enfrente. Y que los críticos con la OTAN dijeron no, la OTAN nace para tener a Europa debajo, Estados Unidos arriba, Europa debajo y Rusia enfrente. Bueno, pues esto se refuerza. Con la guerra de Ucrania, Europa estará debajo y Estados Unidos continuará arriba. La OTAN se reforzará y no se irá de Europa, porque los mismos países europeos van a pedir ese reforzamiento, como ya se ha visto con nuestro presidente Pedro Sánchez también. Por lo tanto, se va a reforzar la política del bloque atlantista. A pesar de que Donald Trump desestimaba, y Joe Biden desestimaba también la OTAN, y en la cumbre, lo digo en catalán, en la cumbre de finales de mes de la OTAN aquí en Madrid, el 29 y 30 de junio, la posición de Estados Unidos era desplazar el atlantismo hacia el Pacífico. Por lo tanto, como ya he dicho, se va a reforzar el atlantismo, porque no se va a abandonar Europa, porque los países europeos le van a pedir que ante el peligro ruso hay que reforzar a la OTAN, va a aumentar el gasto militar, no hace falta, podría referirme luego a él, bueno, pero bueno, lo dejo aquí. Pero el desplazamiento de la OTAN hacia el Pacífico se va a producir. Y ya lo veréis cómo en el nuevo concepto estratégico que se va a aprobar saldrá el peligro, no el peligro, pero sí que hay que desplazarse
hacia China, porque esa es la decisión ya tomada por Estados Unidos, porque el peligro lo ve allí, en el sudeste asiático, y por eso ha reforzado todas las misiones militares en el sudeste asiático, por eso ha reforzado sus bases militares, por eso hostiga a China. Las últimas declaraciones de Joe Biden en su paseo con sus socios asiáticos, diciendo que, y no lo había dicho nunca, que defenderá a Taiwán, cuando sabe que eso es una amenaza para China, porque siempre ha considerado que Taiwán forma parte de China, por lo tanto una amenaza en el sentido de que lo sentirán así los chinos. Por lo tanto, se van a agravar las tensiones con China y el desplazamiento hacia China se va a producir, a pesar de que ahora, como tenemos un conflicto en Europa, aquí se refuerza. Hay que recordar que también existen, si no son acuerdos militares, China tiene un acuerdo con Rusia, a pesar de que se ha mantenido, como siempre hace, de forma muy inteligente China en política exterior, que no se la vea como un socio preferente y que ayuda a Rusia en el conflicto con Ucrania. Existe un pacto, un acuerdo, que es la cooperación de Shanghái con otros países, pero existe un acuerdo que tiene pisos de seguridad, como también lo tiene Estados Unidos con los países de la región, que es el acuerdo de ASEAN, no me salía el nombre, ASEAN. Por lo tanto, existen unas políticas de seguridad y defensa, aunque la defensa queda en segundo término, pero la ASEAN fue creado precisamente para contener a China, a lo que respondió China con un acuerdo de Shanghái con otros países y también con Rusia. Por lo tanto, tensiones se van a producir en aquel ámbito. ¿Qué más podría decir sobre esto? Bueno, yo podría hablar de Ucrania. Bueno, lo voy a hacer muy rápidamente porque creo que vale la pena para reforzar esta política precisamente de bloque de Estados Unidos frente a Rusia. Existía un hostigamiento de Estados Unidos sobre Rusia, un hostigamiento que viene por la expansión, sobre todo de la OTAN, incorporando a 14 exrepúblicas de la Unión Soviética y, por lo tanto, avanzando en, digamos así, las amenazas sobre Rusia. O al menos Rusia las percibía como amenazas, como percibiría Estados Unidos que Rusia fuera a instalar misiles en Cuba, en México o en Canadá, cosa que no lo ha hecho, pero en cambio sí que lo ha hecho la OTAN. En los meses previos al conflicto de Ucrania, bueno, el conflicto ya existía, a la invasión de Ucrania, criminal, que quede claro, por parte de Rusia, se estuvieron reuniendo en diciembre y enero los secretarios de Estado de Estados Unidos, Blinken, con Lavrov. Y en esas reuniones hubo también un memorándum, unas peticiones de Rusia que no obtuvo respuesta positiva por parte de Estados Unidos. Y también quiero recordar, en esas reuniones no participó ni un solo representante de los países europeos de la OTAN y de la Unión Europea. Por lo tanto, se desestimó y jugamos un papel de marionetas, como se ha visto en la práctica. ¿Cuáles fueron las peticiones de Rusia a Estados Unidos respecto a Ucrania? Las voy a decir muy rápidamente. Que Ucrania y Georgia no fueran admitidas en la OTAN por estar situadas frente a sus fronteras. El desarme de Ucrania de armamento ofensivo que pudiera representar una amenaza para Rusia. El desmantelamiento de las bases e instalaciones militares ucranianas de utilización conjunta con la OTAN. Un estatuto de neutralidad para Ucrania similar al que ostentaban Suecia y Austria. El reconocimiento de Crimea como territorio integrado en Rusia. El reconocimiento de la lengua rusa como lengua oficial en Ucrania. El reconocimiento de los territorios de Donetsk y Lugansk con mayoría de población rusa con un estatuto que los reconociera como autonomía, no independencia. Recuperar el tratado INF de misiles de medio alcance que obliga a retirar todos los misiles de suelo europeo, incluidos los rusos. Y como última, la décima, la más difícil, que la OTAN retrocediera a las fronteras establecidas en 1992, es decir, que las 14 repúblicas exsoviéticas abandonaran la OTAN. Ni una sola de estas propuestas fue aceptada por Estados Unidos, ni una sola.
Ya diré que la última, la 10ª, era casi imposible, pero algunas otras sí que eran posibles y hubieran evitado la guerra. Por lo tanto, la política de bloques ha estado presente en la guerra de Ucrania. Lo dejo aquí para no alargarme. Bueno, la verdad es que este tema, además de la OTAN y, digamos, los agravios, los reales y los percibidos de Rusia al respecto de la OTAN darían para una sesión entera. Pero yo quería cerrar la última ronda de preguntas con una cuestión que se trata menos, que hemos tocado tangencialmente, pero que creo que es importante porque además ha quedado en un segundo plano, ¿no? Lamentablemente, con la guerra de Ucrania, es la cuestión que nos debería pues, preocupar en todas las discusiones que tenemos, las de conflictos militares, las de gestión económica, las de derechos sociales, que es el cambio climático, ¿no? Y la lucha contra el cambio climático. Creo que sería interesante abordarlo desde una perspectiva de qué supone esto para los conflictos, ¿no? Las causas y consecuencias de los conflictos en el futuro. Muchas veces se menciona que el cambio climático será un acelerador de conflictos, generará más tensiones migratorias, más pues, incluso guerras en torno a los recursos naturales, y siempre el planteamiento suele ser, bueno, ¿y cómo nos preparamos de cara al futuro? Pero creo que la pregunta llega a este punto es ¿qué hacemos aquí y ahora cuando estamos viendo que muchas de esas situaciones se empiezan a producir y además se agravan en el contexto de la crisis actual? Jesús. Si me permites, una cuestión previa antes de ir a lo del cambio climático. O sea, yo entiendo que cuando miramos dinámicas hacia adelante, el centro de gravedad de los asuntos mundiales ya está fijado en el Indo-Pacífico para las próximas décadas. Por lo tanto, de ahí partimos. Eso quiere decir que los demás ya somos excéntricos con respecto a ese centro de gravedad, incluyendo a los propios europeos. Desde mi punto de vista, China es el único en condiciones de desafiar la hegemonía estadounidense y en eso está. Por lo tanto, ahí se va a concentrar la atención, de tal manera que Estados Unidos va a intentar contener a la expansión china y China va a intentar romper esa contención, lo cual va a llevar a cortejar a los países de la zona por parte de Washington y por parte de Pekín para ver quién se los lleva a su bando. Lo que se dibuja en el horizonte, por lo tanto, en ese esquema de bloques es, algunos son más importantes, India. Estados Unidos está cortejando descaradamente a India para intentar alinearlo en su bando e India se está resistiendo, lo cual no quiere decir que no perciba a China como una amenaza, puesto que eso es lo que se ve desde la perspectiva india. Y Rusia efectivamente tiene un acuerdo con China y cada vez está realizando más maniobras militares, más proyectos de industria de defensa, etcétera. Lo que estamos viendo ahora mismo es si podemos intentar vislumbrar alguna consecuencia del conflicto actual en Ucrania, es que China va a conseguir subordinar a Rusia, está comprando a precio de saldo todo lo que vale algo de Rusia, incluyendo su propio petróleo, con unos niveles, con unos precios, con un descuento muy considerable, y Rusia necesita financiación internacional porque no tiene acceso al mercado internacional y China tiene mucha liquidez y dispuesta a financiar lo que haga falta a cambio de... Veremos si le sale la jugada o no. En ese contexto, la cumbre de la OTAN creo que claramente nos va a hacer visible lo que ya lleva intentando Biden desde el principio de su presidencia. Para Biden ahora mismo su agenda, cuando vino en su primer viaje al exterior, cuando vino a Europa, cumbre de la OTAN Estados Unidos, cumbre de la Unión Europea Estados Unidos y cumbre del G7. ¿Qué venía diciendo Biden? China, China y China. Y no recibió un apoyo unánime por parte de los europeos, con lo cual se volvió a casa un poquito enfadado. Y es ahora en el concepto estratégico de la OTAN donde se verá si todo va a ser China, 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 o si los europeos, incluyendo España, conseguirán hacer ver a Estados Unidos que también el norte de África, el Sahel y otras cuestiones afectan también a la seguridad internacional y evidentemente a la de los europeos. Por lo tanto, eso lo vamos a ver de inmediato. En ese contexto, yo creo, vamos a esa dinámica de forma muy, muy clara, con Ucrania o sin Ucrania, y esto puede facilitar que las cosas vayan en el sentido que Estados Unidos querría en principio. Y si eso lo llevo ya a lo que nos estabas comentando de, bueno, todo eso sin olvidar, y ahí podemos tener discrepancias, pero que el ultimátum que presenta Moscú el 17 de diciembre con todas esas condiciones, el mismo Moscú, la misma semana en la que inicia la invasión, dice: en la respuesta que ha dado la OTAN y en la respuesta que ha dado Estados Unidos hay elementos positivos que nos podrían llevar a una negociación para reconsiderar el orden de seguridad europeo. Y la misma semana que Moscú dice eso, invade, con lo cual Putin es el que cierra la puerta diplomáticamente a la posibilidad, le habrían tomado el pelo, a lo mejor, pero es el que cierra la posibilidad de renegociar un orden de seguridad europeo que estaba absolutamente desequilibrado en contra de los intereses de seguridad de Moscú. Por lo tanto, eso creo que
que es un matiz también a considerar. Y en cuanto al cambio climático, a mí lo que me sigue espantando es que una vez que hemos definido la crisis climática como, junto con las armas de destrucción masiva, como la amenaza existencial a la especie humana, que a lo más que hemos llegado es el Acuerdo de París. El Acuerdo de París es una declaración de voluntades. Los gobiernos nacionales han dicho, yo voy a hacer esto, pero si no lo hacen no pasa nada, porque no hay ningún mecanismo de verificación, ningún mecanismo de sanción para el que no cumpla con lo que dijo que iba a hacer. Y eso es lo máximo a lo que hemos llegado frente a una amenaza existencial. Otra vez, con Ucrania o sin Ucrania. Mi perspectiva es que la aplicación de esa transición energética, de esa transición ecológica, va a quedar frenada por cuestiones que he comentado antes, porque estoy viendo que a corto plazo no hay alternativa, no hay plan B para muchos países de encontrar otro modelo energético de inmediato, con lo cual van a apostar más por lo que ya tenemos, carbón, petróleo y gas. En fin, es que es bien claro lo que ha dicho la Comisión Europea. Si nucleares y gas ahora son energías verdes, entonces ya hemos llegado a la conclusión definitiva de que pulpo vale como animal de compañía. Si el gas es una energía verde, podemos discutir lo de la nuclear, pero el gas, hasta donde dicen los libros, el gas no es una energía limpia, una energía verde. Por lo tanto, si estamos en ese juego es porque nos estamos preparando para seguir en el mismo modelo sin acelerar una transición económica que sería la respuesta necesaria, imprescindible frente a una amenaza existencial para la humanidad. Por lo tanto, ahí no soy nada optimista, desde luego. Unas últimas palabras. Estoy absolutamente de acuerdo con lo que ha planteado. Y os también agradezco a los dos. En la crítica a Rusia también coincido. A mí me pasa que cada vez que hablo de estos temas me siento como un absoluto cenizo, porque no tengo como buenas nuevas que traer a nadie, pero en realidad os agradezco estas intervenciones porque veo que no estoy solo. No sé qué podemos ofrecer al público para que se vaya con algo de mejor sabor de boca, pero Pere, si quieres cerrar brevemente. Y luego tal vez podamos recoger un turno de preguntas muy breve, porque a las 8:30 tenemos que terminar. ¿Brevemente sobre qué? ¿Qué quieres? El cambio climático como acelerador de conflictos. Sí, bien. Sí. Sin duda lo es. Es la principal amenaza que en este momento hay para la supervivencia humana, al margen, que no la menosprecio, de un hecatombe nuclear. Y la guerra de Ucrania nos ha acercado a ella, en el reloj ese nuclear que los científicos de Estados Unidos llevan a cabo y que faltan menos de un minuto para que pudiera producirse. Estoy seguro que estamos en ese peligro sigue existiendo, pero la que es real y la estamos ya sufriendo es la hecatombe que nos trae el cambio climático, la crisis ecológica, porque el cambio climático solo es una más de las crisis que trae la crisis ecológica, porque está la pérdida de biodiversidad y también está el agotamiento de las materias primas y de los recursos terrestres, y que eso es tan grave como el propio cambio climático, y que será desencadenante, ya se ha dicho, de conflictos en el futuro. Y también, en este sentido, quiero decir que cómo van a cambiar las estrategias de seguridad de los Estados, sobre todo de la OTAN. Hemos de verlo en el concepto nuevo estratégico que saldrá en Madrid, que ya se ha anunciado que parece ser que se van a incorporar nuevas amenazas, ahora tiene que ver con los recursos energéticos, y también en la Unión Europea y en los Estados europeos, sobre todo los del primer mundo. A ver, el extractivismo ya es una causa de conflictos en todo el planeta, pero hasta ahora no lo eran, o por lo menos no se veía claramente reflejado en las estrategias de seguridad ni en las directivas de defensa y en los libros blancos de defensa de los países, todo lo que tiene que ver con su manipulación y transporte. Por lo tanto, sea terrestre, sea marítimo, también las redes de distribución, oleoductos, gaseoductos, plantas de almacenamiento y regasificación se pueden convertir en objetivo de defensa militar y, por lo tanto, ser consideradas como casus belli, por lo tanto, motivo de guerra.
Esto creo que será reflejado en el nuevo concepto estratégico, porque nuestro ministro de Defensa, el de Exteriores, Tavares, ya lo ha anunciado. Al menos lo ha manifestado. Por lo tanto, debe ser que debe tener alguna información al respecto. Y esto se va a incorporar paulatinamente en las estrategias de defensa tanto de Estados Unidos como de la OTAN como de la Unión Europea, y si no, al tiempo. Y esto tiene que ver con eso que ya he mencionado, que tiene que ver con las amenazas híbridas. La amenaza híbrida también va a ser motivo de casus belli. ¿Qué quiere decir? Que ataques por parte de estados, si es que se puede reconocer que el hacker que ataca es de un estado concreto, puede ser motivo de enfrentamientos militares y, por lo tanto, de ataques militares. Y aquí aparece que las guerras se pueden llevar a cabo por otros medios, como decía Clausewitz, parodiándolo. O sea, puede haber guerras por otros medios porque los ciberataques pueden ser considerados ataques bélicos y, por lo tanto, tener respuesta bélica. Esto es la principal preocupación, al menos por mi parte, de que sean incorporadas en las estrategias de defensa, ya lo he dicho, de la OTAN, Unión Europea y, por lo tanto, también de Estados Unidos. O sea, aparte de todo lo que eran antes los grupos armados militares no estatales que eran motivo de casus belli, por lo tanto, de llevar a cabo ataques contra ellos, ahora se puede considerar los ciberataques, las interferencias electorales, las fake news, la financiación de grupos irregulares, la ciberdelincuencia y el crimen organizado como elementos a ser considerados como amenazas y que tengan respuestas militares. Esta es la incógnita que se esconde detrás de estos nuevos conceptos estratégicos. Digo incógnita porque aún no se ha materializado, pero yo mucho me temo que va a ser así, y así algunos analistas ya lo están anunciando, y que, por lo tanto, yo también me preocupa y nos debería preocupar a todos, porque quiere decir que las guerras convencionales, que hasta ahora son las que solo tenían respuestas bélicas, ahora pueden ser ya los ataques cibernéticos, ser motivo de preocupación para los estados y que tengan respuesta bélica. A ver qué opina nuestro compañero Jesús. Muchas gracias a los dos. A Pere y Jesús, la verdad es que nos habéis dado un montón de cosas sobre las que pensar. Si os parece, damos fin a la sesión. Muchas gracias a los dos por vuestras intervenciones y a los asistentes y a las preguntas. Ha sido un placer.